Vamos con las 3 lesiones del principiante. Sí, si te decides pasar al barefoot vas a tener 3 lesiones fijas. Las vas a vivir, lo siento. Las ampollas son más bien una microlesión. Aunque algunas molestan bastante, no son graves si las tratas bien. Si la ampolla es pequeña y no duele mucho, mejor ni tocarla. La piel hace de protección natural. Pero si está muy hinchada o tiene mucha presión, muchos corredores descalzos preferimos drenarla para poder seguir al día siguiente. No será la primera vez que seguramente tengas ampollas, ¿no? Pues esto es una cosa que cuando te pongas zapatillas minimalistas o descalzo más, claro, vas a tener ampollas porque la piel la tenemos muy fina y cualquier fricción el cuerpo enseguida reacciona. Pero esto es bueno. Cada vez que tengamos una ampolla significa que cuando se cure vamos a tener piel ya más fuerte. Son muchas ampollas las que a lo mejor tienes que tener para hasta llegar a tener una piel fuerte. No precisamente las tienes que tener las ampollas. Digo que fácilmente van a salir. ¿Cómo drenarla? Hazlo siempre con higiene. Lava la ampolla y el pie. Esteriliza una aguja, lávala bien con alcohol y pásala por una llama del mechero, hasta que llegue casi al rojo. Deja que se enfríe y pincha en un lateral de la ampolla y no en el centro. Drena el líquido poco a poco y presionando suave, con una gasa. Intenta no arrancar la piel. Déjala encima para proteger la zona. Después desinfecta. Usa alcohol o clorhexidina, como prefieras. Y aquí viene una de las claves más efectivas entre corredores descalzos. Deja el pie en paz y al aire todo el tiempo posible, incluso por la noche cuando duermas. Nada de tapar, ni tiritas, ni calcetines. Al aire. Y son fáciles de curar. Solo con prácticamente tener el pie al aire, a no ser que hayas sido un burro, lo siento por la expresión, y hayas seguido con la ampolla corriendo y te hayas hecho un agujero en el pie, que a algunos nos ha pasado, pues a no ser que no hayamos parado, pues las ampollas tampoco son para tanto. En un día, el pie al aire, se van. Si arrancaste demasiado la piel porque no conseguías drenar bien, un apósito tipo segunda piel podría ir bien. Ni que decir tiene que no vuelvas a correr como un loco. Siempre poco a poco y escuchando la zona. Y si aparecen siempre en el mismo sitio, podría ser no solo por el cambio de técnica, o por querer ir demasiado rápido. También el roce o fricción de toda la vida por el uso de un calzado concreto. Incluso a estos nos adaptamos. Piensa que es la zapatilla la que tiene que amoldarse al pie, y no al revés, por mucha velocidad que te prometan. Recuerda, el periodo de ampollas es temporal. Irán desapareciendo. Cada vez tendrás menos hasta que tu pie y su piel se hace resistente y funcional. Si eres paciente y persistente, llegará un momento que no te acordarás de ellas y probablemente no vuelvan jamás. La segunda lesión más típica del barefoot, de los que empezamos, es una sobrecarga fuerte en tendón de Aquiles y el gemelo, sobre todo los gemelos. En ese periodo de los primeros días, primeras semanas de transición. Y son agujetas muy fuertes, ¿eh? Son agujetas que no suelen pararte, pero suelen preocupar un poquito porque pica mucho. Y las tienes un mes, las agujetas, fácilmente. Las agujetas, más que una lesión, son miles de microlesiones benignas. Sufren los gemelos cuando pasamos al barefoot. Si corrías con zapatillas, con talón alto y puntera baja, se notan mucho. La clave aquí no es parar del todo, sino regular. Baja carga, distancia o intensidad unos días. No pensar que ya se pasará. Aunque vayas a descargar, que no está de más, a lo mejor ir a un masajista, pero tampoco te van a hacer milagros en el sentido de que sí, vas a notar una rapidez en la recuperación seguramente, pero tampoco se puede medir muy bien, ¿no? Lo que digo es que estas agujetas van a salir porque sencillamente ese drop que suelen tener el zapato convencional, las zapatillas convencionales de runner, pues ahora ya están haciéndolas con 1 centímetro de drop. Antes las eran más inclinadas, con más tacón, más desnivel, de punta a talón. Y esto es muy sencillo, pues ya lo podéis ver. Si cuando corres cada zancada bajas más el talón, pisamos mejor, pero en definitiva el pie tiene el talón más bajo y menos inclinado, pues ese centímetro de más es estiramientos de más extra que estamos haciendo de nuevas, de a primeras, de pasarse del primer día. El primer día ya vas a tener agujetas. El primer día que corras, si no estás acostumbrado a andar plano, pues te va a bajar más el tendón de Aquiles y con él el gemelo. Esto es más tirones el primer día, más micro desgarros y agujetas. Funciona caminar.
descalzo. Rodajes muy suaves, automasajes, rodillo o pelota, en gemelos y sóleo, sin destruirte. La idea es descargar sin tortura. Cuidado con los cambios bruscos. Algunos prefieren ir bajando drop poco a poco, resultando una transición más lenta y bastante más cara, pero más segura, progresiva y, por supuesto, disfrutona. Si las agujetas van a peor o notas pinchazos, cuidado. Ya no estamos hablando solo de adaptación. Recuerda que no estamos exentos de problemas más serios. Y otra de las lesiones del principiante, pero ya os digo que a los avanzados, si no estamos en una constante prevención, pues también nos va a pasar. Prevención y precaución. O sea, nos olvidamos de mirar el suelo o de no usar las gafas si las necesitas, ¿no? Porque si ves borroso las piedras, mal asunto. Es ¡hostia! Y más tacos. Esto es una pisada de piedra, que al principio recuerdo incluso piedras dolorosas de 2 semanas de dolor. Sin parar de correr. Este era lo misterioso, que tú puedes seguir corriendo. Normalmente los golpes que le das. Esto es lo que te enseña mentalmente a pisar más suave. Los traumatismos, una fractura desagradable del barefoot, esa piedra puntiaguda que no viste, o esa patada tonta contra una roca por ir arrastrando los pies. Normalmente los golpes no te obligan a parar, pero el dolor podría quedarse un buen rato. Lo primero es diferenciar un golpe sin más, de algo más serio. No te obsesiones ni entres en pánico. Muchas veces molesta más de lo que limita. Si puedes apoyar, correr suave y el dolor no aumenta, normalmente solo es una contusión. Pero si la molestia va a más, para cuanto antes. Por esto vamos con una pisada de chiquito de la calzada, ¿no? Como más suavecito, pisas con menos golpe. Esto mejora la postura, mejora la amortiguación, mejora todas las articulaciones. A cambio tienes el riesgo de las piedras. Este riesgo es el que te hace pensar correr más suave. Tener respeto al terreno, ¿no? Nos enseñamos de forma intuitiva a pisar amortiguando más, de otra manera. Y esa otra manera es la que mejora todo el resto del cuerpo. Pero tenemos el pie como primera línea de defensa. Durante unos días, evita terrenos agresivos. Puedes seguir moviéndote, pero escucha cómo responde el pie. Si cada impacto empeora claramente el dolor, afloja o para. Siempre funciona, o al menos te entretiene, masajear la zona, mover el pie, caminar descalzo en casa y dejar que el cuerpo se adapte, sin sobreprotegerlo. Pero tampoco te hagas el héroe. Si hay inflamación fuerte, morado importante o dolor muy localizado al apoyar, mejor descartar algo más serio. Si pisas una mala piedra, pues vamos a tener un problema en el pie. Ahorrando rodillas, ahorrando caderas, ahorrando espalda y ahorrando otras cosas que te paran más. Estas molestias forman parte del aprendizaje. No quieras abandonar y volver a desconectar del suelo a la mínima piedra. Con el tiempo, desarrollarás una pisada mucho más natural, desde el instinto animal, y leerás el terreno sin pensar. Las piedras serán el precio que pagarás y aceptarás con gusto y agradecimiento, pero no nos pongamos de golpe a imitar a los faquires. Pues eso, el principiante le dará una patada a una piedra y entonces dirá, pues no tengo que arrastrar los pies. Y esto es mejorar la técnica, pero habrá que pegarle la patada a la piedra. Tenemos que pasar por ahí y darnos cuenta que duele pegarle una patada a una piedra. Normalmente no suele ir a más, pero podemos tener mala suerte también. Por eso hay que ir en cuidado desde el primer día. Y muy progresivos en distancia para ir fortaleciendo el pie. Y por lo menos si tienes un pie fuerte, podrás darle más patadas sin querer a las piedras. Y esto, ya os digo, es como un dogma. No hay que pisarlas, no hay que pegarle patadas a las piedras. Hay que aprender a no hacerlo. Esto es lo que nos hará una mejor técnica, no arrastrar los pies y pisar más suave. Tu pie no entiende el terreno todavía. Cuando empiezas con barefoot estás más expuesto y tú no entiendes del todo a tu pie. Lo más importante no es la fuerza, ni la técnica, ni siquiera la resistencia. Es la paciencia. Esto no lo haces como algo urgente o temporal, ni para una carrera, foto descalzo. Lo haces para toda la vida. ¿Qué prisa necesitas tener? El barefoot no es una transición. Es una exploración personal, un descubrimiento de sensaciones que llevaban años dormidas. Bajo la goma, la espuma, el chasis que te obliga, las estructuras rígidas y abrigo calentito. Vuelve a sentir el suelo, el frío, la textura, la presión, incluso la fragilidad. Una conexión orgánica con el terreno.
Cuanto más descalzo, más libre y natural se vuelve la pisada. Pero para llegar ahí, hay que aceptar y superar algo que casi nadie está dispuesto. Molestias, errores y posibles lesiones, que también forman parte del camino. Muchas veces son las que nos guían y enseñan. La piedra que no viste, la ampolla por ir más lejos, las agujetas por emocionarte antes de tiempo. Te obligas a escuchar, a observar, a corregir y entender mejor tu cuerpo. Tus pies despiertan y te hacen despertar para prestarles atención. El problema del que empieza con Barefoot no son los pies demasiado sensibles, es la impaciencia en la era de la inmediatez. Baja el ego, baja el ritmo y sigue firme. En medio de este rosario de sensaciones, los pies solo están recordando el camino de vuelta a su casa, la tierra.